Hola, hoy les vamos a hablar sobre una especie que ya no existe, pero que es muy importante para entender cómo nuestras acciones pueden afectar al medio ambiente. La especie que elegimos fue la foca monje del Caribe, cuyo nombre científico es Neomonachus tropicalis. La foca monje del Caribe era un mamífero marino que vivía en aguas cálidas del Mar Caribe y el Golfo de México. Físicamente medía entre 2 y 2.4 metros de largo y podía pesar hasta 270 kilogramos. Tenía un cuerpo robusto, un pelaje corto de color marrón grisáceo. Su cabeza era redonda y su hocico ancho. Como todas las focas, sus extremidades estaban adaptadas en forma de aletas, lo que permitía nadar con facilidad en el agua. En el agua era ágil, pero en tierra se movía más lentamente. Sus ojos grandes le ayudaban a ver tanto dentro como fuera del agua, lo que era fundamental para cazar y también para detectar peligros. Era una especie carnívora, se alimentaba principalmente de peces, crustáceos y moluscos. Cazaba en aguas poco profundas, principalmente cerca de arrecifes y zonas costeras. Por eso dependía mucho de que los ecosistemas marinos estuvieran en un buen estado. Habitaba en playas y costas tranquilas del Caribe. Se le encontraba en zonas de México, Cuba, Jamaica y otras islas del Atlántico Occidental. Prefería playas arenosas donde pudiera descansar y reproducirse sin ser molestada. Lamentablemente, estas mismas zonas eran visitadas por humanos, lo que influyó en su desaparición. Categoría según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus normativas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esta especie está clasificada como extinta en la lista roja. Eso significa que ya no existe ningún individuo vivo en el mundo y que está totalmente extinta. El último registro confirmado fue en 1952 y fue declarada oficialmente extinta en el 2008. En México, la NOM 059 del Semarnat también reconoce su desaparición dentro del territorio nacional. Pero, ¿por qué se extinguió? La principal causa fue la caza excesiva desde el siglo XVII. Los marineros la cazaban por su grasa, que utilizaban como aceite, y también por su carne. Además, la sobrepesca redujo su alimento y la alteración de las playas afectó sus zonas de reproducción, haciendo que perdieran parte importante de su hábitat. Y, en pocas palabras, la actividad humana fue el factor determinante de su extinción, ya que éste le quitó su alimento y su hábitat. Programas de conservación. Actualmente no existen muchos programas para esta especie porque ya está extinta. Sin embargo, su desaparición ayudó a fortalecer medidas de protección para especies similares como la foca monje, la foca monje de Hawái y del Mediterráneo, que todavía está en peligro. Hoy en día existen programas que protegen playas, regulan la pesca y prohíben la caza de estas especies para evitar que ocurra lo mismo que sucedió con esta especie. Y, en mi opinión, la historia de la foca monje del Caribe es un ejemplo claro que cuando no hay regulación ni conciencia ambiental, las consecuencias pueden ser irreversibles. Ya no podemos recuperar esta especie, pero sí podemos aprender de su desaparición, logrando que otras especies similares no corran el mismo peligro. Si protegemos los ecosistemas marinos y apoyamos las leyes de conservación, todavía estamos a tiempo de salvar otras especies que hoy están en riesgo. Y me gustaría cerrar con una reflexión. La extinción no ocurre de un día para el otro. Es un proceso que muchas veces ignoramos hasta que ya es demasiado tarde.